Gracias, Señor. ¿Sabe de que hay una palabra en Isaías capítulo 2, verso 3? Es una palabra simple, pero es linda, porque dice: vengan, subamos al monte del Señor. Fíjate qué lindo esto, porque nuestras almas se elevan por encima de la cantidad de cosas que este mundo quiere traer para opacar ese lugar donde Dios nos espera siempre. El monte fue para Moisés lugar de revelaciones, lugares de compromiso. Fíjate que cuando Moisés llega al monte, Dios se casa con el pueblo hebreo, porque Dios hace allí y se reúne y pone como testigo Moisés al pueblo que está debajo, y se ve un gran humo allí sobre el monte, dice allí, y habían ángeles arriba. Moisés llega a decir cuán terrible es este lugar, y Dios hace un pacto, porque allí le da los mandamientos, y Él les dice: yo seré tu Dios. Es el compromiso de un esposo tal vez con una esposa: yo seré tu Dios. Y cuando tú te enlazas, empiezan muchos a decir que vamos a estar con ellos en la enfermedad, en la salud, en la vida, y en miles de cosas así como se hacen en los servicios. Pero qué bueno que es que Dios haya hecho ese pacto en lo alto. Lo alto cambia la imagen. Dice la palabra del Señor que el monte de Dios fue protagonista de una transformación tremenda de Moisés, porque cuando bajó de ese lugar dice que el rostro de Moisés resplandecía. Por eso es que el lugar alto es un lugar de alianza, el lugar alto es un lugar de transformación. Jesús buscaba los lugares más altos, buscaba los montes, y aún incluso ha quedado reflejado: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Por eso es que es tan importante cuando el alma se eleva por encima de las cosas del mundo presente, un mundo contaminado, un mundo donde hoy está aún incluso habiendo una contaminación que va viéndose las manifestaciones y las señales en muchos. Algunas señales son asfixia, otros tos, otras fiebre, otros dolores de estómago, porque hay algo que está contaminado. Por eso es que el mundo está contaminado con falsedades, con cantidad de cosas que asfixian todo lo bueno que está dentro de nosotros. Y muchas veces nosotros nos volvemos inquietos, abatidos, quizás orgullosos. Hasta ahora incluso llegan a venir las manifestaciones carnales. Un hombre que solo vive por lo que es tangible, lo que su mano palpa, pero tiene muy poca noción de lo que es el monte, el lugar alto del Señor. Por eso es bueno para nosotros cortar allí esas espinas, esas zarzas, pues es probablemente la semilla celestial sembrada en cada uno de nosotros que nos van a dar una cosecha de bendición grande. ¿Por qué? Porque una mente redimida fue la que Jesús pagó el precio cuando vinieron los cardos y espinos, para que nuestra mente no sea una mente que se torne en una mentalidad carnal. Fíjate qué tremendo, porque dice la palabra del Señor que donde encontramos allí cosas para cortar ese tipo de situaciones es cuando el Señor dice que pasa la hoz y viene allí las cosas del reino. Entonces dice las cosas que dan fruto y las cosas que no dan fruto. Qué bueno, porque uno se da cuenta y uno tiene que tener ese corte espiritual para poder llegar a los niveles que tiene que llegar. ¿Sabe que dicen por allí que en Suiza muchos de los habitantes son deformes y tienen una apariencia enfermiza? Pues la atmósfera de ellos está cargada de un olor fétido, dice allí. Y aquí en este comentario dice que es cerrada, está estancada esa atmósfera. Pero allá arriba, dice, en la montaña se encuentra gente robusta, se junta gente que respira el aire fresco, tal como sopla de las nieves. Allí mismo se sienten las cumbres alpinas y todas las cosas donde los habitantes, dice, con frecuencia se ven mucho mejor que los que están en el pantano, en la bruma, los que respiran allí vigorosamente los aires de los montes. Por eso que es tan importante que usted como hijo de Dios respire en la atmósfera de Dios, que su cuerpo, su interior
no respire amenaza, como dice la Escritura en Hechos sobre la palabra de Dios en Pablo. Y dice Pablo respirando amenaza y muerte para los demás, sino que subamos al monte y podamos ser cambiados, que la atmósfera cambie. Cuando hay smog en el lugar, se empieza a afectar los ojos, se empieza a afectar la respiración, se empieza a afectar un sinfín de cosas. Por eso es que es tan importante el puro aire natural del cielo, ese aire que renueva, que corta con la maldición, que corta con esa capacidad limitada de respirar, que podamos emanar de la respiración del cielo y que podamos exhalar vida, porque para eso Dios nos ha llamado, para que nosotros podamos subir al monte y ser transformados. Por eso dice, vengan, subamos al monte, Isaías en el capítulo 2, verso 3, subamos a ese lugar, elevemos nuestra vida, entremos en la dimensión donde podamos sentir las señales de un cambio. Por eso es que la persona que se ve más robusta, decía allí en Suiza, era la que estaba en los lugares altos, porque no había sido afectado por la atmósfera, por el lugar donde estaba. Hermanos, la oración, la búsqueda del Señor, los ayunos, la predicación de la palabra le van a cambiar los aires a nuestra casa. Y gente que por allí, como hoy en día está tan común, dice, hay gente que es contaminante, gente que expresa duda, expresa maldición, expresa miedo, expresa miles de cosas porque está aquí en esta atmósfera donde está la falsedad, donde está la asfixia, donde está muchas veces, como decíamos recién, el orgullo, la carnalidad. Allí es donde nosotros tenemos que salir de esa dimensión y entrar en la dimensión celestial. Qué bueno que es ver que una persona va escalando todos los días, y yo le invito esta noche, hermano, a que usted vaya escalando, a que el Espíritu de Dios que está con nosotros nos ayude a dejar todas las neblinas del temor, todos los lugares tan contaminados, los dejen de lado y que podamos nosotros ver de ahora en más cómo la vida cambia. Hermano, la casa tiene que cambiar. Oh, yo me gozo en el Señor, porque hace días atrás, cuando leíamos las Escrituras en uno de los ayunos, nos dábamos cuenta de que el Señor dijo, es necesario de que yo me vaya, pero quedará con nosotros, dice allí el Espíritu, va a estar con ustedes de mi Espíritu, y ese Espíritu es el que nos estimula a buscar los lugares altos, a buscar la oración, a buscar el ayuno, a buscar las salidas, a buscar juntamente con el Señor esa diferente manera de respirar, buscar ese aire. Qué necesario que muchas veces el aire. Yo lo he visto en las personas suspirar muchas veces cuando han cambiado el aire. Oh, qué lindo, dicen allí, qué diferente. Se siente en la atmósfera algo diferente. Hemos entrado a lugares contaminados, pero que después de ser transformados, hogares donde han habido pleitos, contiendas y miles de cosas que no han sido agradables, cuando se han limpiado los aires, cuánto cambia la persona, cambia su apariencia, cambia su estado. Por eso es que es importante que nosotros podamos escalar esos peldaños, que podamos llegar a esos niveles donde se mueve el Espíritu de Dios, donde se va la fiebre de la ansiedad, donde se van las enfermedades que se acumulan en los valles. Y tenemos que ascender, tenemos que ir a las montañas de gozo, a los lugares de dichas anticipadas, buscar esa bendición que Dios siempre tiene preparado para nuestra casa, nuestra familia, nuestros hijos, buscar esos lugares donde Dios ha preparado específicamente para que los suyos se puedan gozar y alegrar en el Dios de salvación. Oh, qué bueno. Por eso es que es bueno que Dios y el Espíritu Santo corten con todas las cuerdas que nos mantienen atados hacia abajo, que nos mantienen la mirada hacia abajo. Yo me recuerdo uno de los mensajes que el Señor puso en nuestro corazón sobre aquella mujer que vivía encorvada, que no tenía visión para lo celestial, porque claro, su curvatura le daba siempre para mirar para abajo. Y qué tremendo es cuando una persona solo mira para abajo. Por lo menos no somos como aquel, por lo menos no tenemos la necesidad de aquel otro. No, tenemos que mirar para arriba, de donde vienen las nuevas aspiraciones, donde viene el Señor,
la visión a los celestiales, tener un paneo mucho más grande. La mujer encorvada, hasta el momento que llegó Jesús a su vida, hermano, solamente miraba a lo que estaba por delante y a lo que estaba por debajo, porque la curvatura le daba ahí, pero arriba había más. Y yo te invito, hermano, a que tú creas que tu casa da para más, que tu familia da para más, que no lo miremos para abajo. Bueno, por lo menos no están en este problema, por lo menos estamos sanos. No, vamos por lo más. Somos gente contagiosa en la fe, contagiosa, que podamos dar en estos tiempos donde hay tanto caos, podamos llevar nosotros ese contagio de fe a las vidas, donde las vidas, después de estar en contacto con usted, puedan ellos sentir la sensación y la capacidad de decir: todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo puede cambiar. Recién estaba llegando, por eso hemos estado un poquito más demorados, estaba llegando uno de los hogares donde nos ha tocado ministrar la palabra, y nos ministraba la pastora Ana la situación de un joven que quiere mirar para arriba, no para abajo. Allí en la casa de mi hermano Pablo, a quien saludo, a su familia, mi hermana allí también. Bueno, allí donde está, esos lugares donde la gente está contaminada y entra el Señor, empieza uno a mirar. Y como dice por allí mi esposa, hay cosas que por allí le empiezan a incomodar a las personas. Claro, porque esa contaminación muchas veces hace que pareciera que eso fuera normal, pero cuando ya se empieza a respirar, cuando ya se empieza a ver lo diferente, empieza uno a darse cuenta de que hay cosas que nos van a incomodar. El conformismo nos incomoda, la cantidad de cosas que se acumulan en el llano nos incomoda, las fiebres de las ansiedades, la sensación de temor: hoy voy a perder la vida, no, esto mata, no, es que esto no, hermano. Creo en un número de gente que se va a levantar para cosas grandes. Sabe de que hay una cosa que es tremenda en estos tiempos, y estaban hablando en todas las encuestas desde que han comenzado todas estas cosas que contaminan el llano. Nos hemos dado cuenta de que un 5% de personas, de muchos de los que tienen la sensación de pestes y enfermedades sobre su cuerpo, el 5% parte, el 5% muere, tiene la sensación de muerte. Pero yo no puedo pensar que soy el 5% que voy a morir. Yo tengo que pensar que soy el que se va a levantar. Tengo que pensar como piensa el Señor. El Señor habla en las Escrituras y dice: no te alegres cuando caigas, porque aunque caigas te levantarás, y aunque moraste en tinieblas, Jehová será tu luz. O sea, creo en el levantamiento próximo de tu provincia, de tu lugar, de tu trabajo. Creo en el próximo trabajo que va a cambiar la historia de tu casa. Hermano, prefiero creer en eso. Oh, aleluya. Creo en la bendición que se va a manifestar en los próximos días, porque tú tienes relación con Dios. Vas y buscas del monte. Creo que tu rostro va a cambiar de ser un rostro a lo mejor pesimista, enfermizo por las cosas de este mundo, asfixiado. Creo que te vas a levantar para ser aquella persona que inspira seguridad, fe, que ha plasmado la confianza en el Señor. La fe en Dios también es contagiosa. Oh, aleluya. La fe en Dios es contagiosa. David entró en un lugar tremendamente cargado de una peste terrible que se llamaba en aquel tiempo en la cueva de Adulán fracasos, endeudamientos, profanaciones, gente que había sido ultrajada. No que tan solo ellos le habían quitado porque debían, sino que aparte de lo que debían les habían robado, les habían quitado. Y él entró en un ambiente tremendamente contaminado. Ese fue el ambiente donde entró David. Pero cuando salió de ese ambiente, él los contagió a ellos de fe y los transformó en gente valiente. No los transformó. Él no se contagió diciendo: yo ahora soy uno de los que tengo síntomas de fracaso, ahora porque estoy en esto voy a deber. Creo más en los síntomas de Dios que en los síntomas de este mundo. Cuando escuches una noticia del cielo, tienes que cobrar los síntomas de Dios y sentirte fuerte, sentirte lleno de la gloria del Señor. Creer en Dios, de que eres de los que te levantas, no del que Dios te ayudó tanto
tanto con los hijos, la casa, la familia. He visto una obra tremenda en muchos hogares donde Dios ha cambiado miles de personas. Gente que era a lo mejor del vulgo, vil, se transformó en una persona poderosa. Ahora puede hablar del Señor y Dios le da palabra profética. Gente que ha sido transformado, los he visto. Hogares que han sido llenos de una fe contagiosa. Por eso hoy tenemos que contagiar a los demás con fe. No estar atemorizado, no estar allí escondido. Ah, pastor, no hay que tomar la seguridad. Cumpla, porque los que están en eminencia dicen por algo Dios los ha puesto. Pero no puede una persona por estar en eminencia, porque Dios lo ha puesto allí, dice las autoridades han sido por Dios puestas, pero eso no me va a quitar la fe que tengo en el Señor, no me va a quitar la confianza que sé que Dios me va a sacar adelante, que tengo el Espíritu de Dios que me ha dicho que voy a hacer mayores cosas de las que alcanzó a hacer Jesús aquí en la tierra, porque tengo su mismo Espíritu. Ahora uno se da cuenta qué espíritu uno tiene. David tenía el Espíritu de Dios. Y aquí Isaías dice, vengan, subamos al monte del Señor, llenémonos de su presencia, de su Espíritu, busquemos los lugares altos, busquemos elevar nuestra condición, porque ya cuando las luchas se hacen extensas, la persona se empieza a acostumbrar a lo que es estar encerrado, limitado. Déjeme decirle que hay un ejemplo tremendo con los elefantes cuando los quieren adiestrar. Dice que cuando son pequeños, son crías de elefantes recién nacidos, le colocan una argolla con clavos en los pies. Y en esa pata allí le colocan una argolla, una estaca con un clavo. Y con clavos, cuando el elefante se quiere mover, se pincha. Entonces el dolor del pinchazo lo hace de que él se quede en ese lugar para no pincharse. Entonces la cadena le va tirando, cuando le tira lo pincha y él se queda y se queda encerrado. Claro que después se hace grande y ya no lo pinchan, ya le dejan una argolla con una estaca y una cadena, y fíjate que no tiene pinche, no tiene nada eso. Pero fíjate lo tremendo de esto, hermano, fíjate lo tremendo de esto. Es que si el elefante da una patada a esa estaca y a esas cadenas, todo se rompe, a esa argolla se rompe y él es libre. Pero como tiene todavía el recuerdo de la estaca de la esclavitud, no se mueve del lugar y lo sujeta una argolla que no tiene ni siquiera la fuerza para contener un poco del poder que lleva y de que le ha dado Dios a ese elefante para que pueda moverse y ser libre. Pero como recuerda el dolor, se ha quedado estaqueado. ¿Sabe cuánta gente todavía recuerda el dolor? Todavía está allí siendo atacado por una atmósfera contaminada y ya no quiere salir. De hecho, el infierno le ha dicho, si vas a la iglesia te vas a enfermar, cuando Dios es nuestro sanador. A lo mejor en el negocio no se enferma. Ah, no, porque tomo las precauciones. ¿Qué pasa? En la iglesia entonces está la peste. Los apestosos son los de la iglesia. Los que están contaminados son los de la iglesia. Hermano, el Señor te ha levantado para que puedas recapacitar. Oh, aleluya. Y te puedas levantar en la fe y elevar tu casa a un lugar no contaminado, donde está la oración, donde se vence la ansiedad, la falsedad, donde se vence la asfixia del orgullo, de la mente carnal, donde se asfixian la cantidad de ansiedades, pestes que se han levantado. Hay que levantarse para que podamos respirar el aire de la fe. Somos contagiosos. Amado, eres contagioso. ¿Cuánta gente ha llegado por ti al Evangelio? ¿Cuánta gente ha tenido una fe contagiosa? Tu hogar contagió de fe a un vecino, a un amigo, a otra persona, y está viéndose los cambios en ellos, porque han roto esa argolla de la esclavitud y han salido con la fuerza del Señor a declarar la victoria. No te dejes contaminar por esos valles donde hacen de la persona una apariencia enfermiza, deforme. Yo lo he visto, hay gente que le hablan de peste y ya se siente apestado.
Le hablan de alguna cosa y ya se siente, tiene los síntomas, inmediatamente aferra los síntomas. Qué bueno que es que inmediatamente aferremos la fe en el Señor y saquemos nuestra casa adelante, porque nuestra fe es la misma que tuvo David. Dios no se quedó sin fe, dijo, démosle el tarrito, a ver, mueve unas cucharadas ahí, dale, échale un poco a que tenga fe. No le dijo así el Señor. Lo que dijo el Señor allí fue lo siguiente: el justo por su fe vivirá. Y tú tienes la fe que vence al mundo. Aleluya. Eres vencedor sobre todas las pestes y las maldiciones. Eres vencedor sobre todo lo que se ha levantado contra tu vida. Por eso es que Dios ahora te otorgue la gracia de poder escapar de esa cadena que te ha atado allí, que puede ser carnal, de malos recuerdos y de malas cosas y de un sinfín de información que te quieren estancar, para poder levantarte como ese varón de Dios que tiene esos pies de gacela, dice la palabra, y que clama, dice, como el siervo clama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma. El siervo no se mantiene casi en tierra cuando hay peligro, se levanta, se eleva y sus pies están por encima. Muy poco toca el siervo, dice que dan saltos hasta de 10 metros, 12 metros cuando sienten en la bulla de la amenaza, porque ellos se tratan de mantener lo más lejos posible de la tierra para poder escapar con mayor rapidez. Amado, este es el tiempo donde los hijos de Dios se tienen que elevar, donde no te tienes que dejar atar con esa argolla espiritual del temor y no concurrir, no orar, no buscar de Dios. Elévate en el Señor, sube al monte, busca la presencia del Señor, los aires no contaminados, que aunque caigan 1000 y 10.000 a ti no te tocará. Y si vas a contagiar va a ser fe, si vas a contagiar va a ser esperanza, si vas a contagiar va a ser victoria. Por eso es tan importante llegar a las cumbres de los montes donde está el Señor. Claro que subir a ese monte es un proceso, bajar es fácil. Yo siempre le he dicho a los hermanos que cuando el Señor le dio la orden a los discípulos de cruzar la marea al otro lado y se les levantó la tempestad, si ellos daban vuelta el barco, todo le era a favor, pero era una desobediencia a Dios. Subir al monte muchas veces cuesta más que quedarse en una atmósfera contaminada, porque en la atmósfera contaminada hablas lo mismo: peste, enfermedad, maldición, lo que está pasando, las cosas que se viven. Pero cuando tú te elevas hablas esperanza, hablas fuego de Dios. Cambia tu casa, cambia tu familia. Sierva de Dios, tienes que prepararte como una líder, como la mujer que fue allí y cambió la historia en los samaritanos. Tienes que prepararte, no quedarte estancada. Tu fe es contagiosa, va a contagiar a muchas vidas. Hay gente que ha escuchado los testimonios cuando dicen: esto que se ha levantado no lo recibo, no lo recibo. Y le han hecho estudios, le ha dado positivo en las pestes que se han levantado y dice: no lo recibo. Le han hecho el estudio 2 o 3 días más y le han dicho: no, das negativo. Le han hecho nuevamente negativo, porque no reciben lo que esta atmósfera contamina. No voy a recibir estas señales, decláralo en el Señor. No voy a recibir las señales de este mundo. Ah, pastor, es pecado caer en una enfermedad. No, hermano, se resfría usted, me he resfriado yo. Las pestes siempre están, la cantidad de cosas están. Lo triste es creer de que si viene una peste, uno se va a morir. Lo triste es creer de que todos los planes de Dios se van a cortar porque no puedo ir a la iglesia por estar allí, por miedo a esto, por miedo a aquello. ¿Quién te puso esa estaca en el pie con esa argolla para que te quedaras atado, para que te quedaras en el lugar? Subamos al monte del Señor, dice Isaías. Venga, suba al monte del Señor. Oh, aleluya. Por eso yo les espero a todos los valientes, a los que tienen una fe contagiosa, a los que han vencido esos pensamientos de la carne, para poder escalar el peldaño y con demasiada frecuencia nos sentemos como las águilas en los altos lugares,
en los lugares donde las rocas no nos pueden atar, donde los clavos no nos pueden atar, donde los aires son puros. Dios nos estimula, vengan, subamos al monte donde las cosas son más importantes, porque se hablan en dimensiones celestiales y no en las terrenales. Por eso es que hace unos días atrás, cuando leía esta historia y me gozaba en el Señor cuando escuchaba la palabra del Señor, donde decía: ustedes tienen mi espíritu y Él les va a hacer mayores cosas de las que yo he hecho. Me gocé en el Señor, porque ese es el Espíritu de Dios. Tú tienes el Espíritu de Dios y no el espíritu de este mundo. Tú tienes el Espíritu de Dios que te lleva a hacer proezas en la fe. Tú tienes el Espíritu de Dios y con una oración tú y tu casa cambian la historia. Por eso este es el tiempo de levantarse. Este es el tiempo de decir: no me voy a dejar atar ni encadenar. Ah, pastor, mañana salgamos entonces sin barbijo, andemos por... No se trata de esto el mensaje. Se trata de no tener una mentalidad natural y dejarse atrapar por la información contaminante de este tiempo, pensando: yo voy a ser uno de los que va a caer para mal. No, me voy a levantar para bendición, me voy a levantar con mi casa, voy a ministrar a mi familia, voy a ministrar a mis hogares. Muchas veces en el Señor hemos visto estas cosas. Oh, tremendo es lo que Dios nos habla, y con esto oramos. Muchas veces hemos visto batallas grandes. Por algo Dios habla y dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Esta mujer sobrepasa todo, porque en aquellos momentos, dice, había frío, pero dice, la casa estaba vestida con ropas dobles. Una mujer virtuosa es una mujer preparada, y dice la Escritura: y se sonríe del porvenir. Es la risa que le hace al mismo infierno, diciendo: esto no termina con todos los planes que Dios tiene conmigo. Mientras estaba orando, el Señor me hablaba sobre la vida de Pablo y cuántas cosas quisieron atentar contra él, pero él llegó al destino que tenía que llegar, y además le sobró tiempo. Además le sobró tiempo, porque él dice: yo ya estoy por ser sacrificado, he terminado la carrera. ¿Sabe cuántos no la pudieron terminar? ¿Cuántos no han podido continuar con un año de crecimiento porque tienen miedo? En un año donde es el año de la liberación de la casa, es el año donde el hijo se va a convertir, es el año donde la familia se va a levantar, pero se ha quedado estancado con esa argolla que le hace creer: si me muevo, me muero, si me muevo, me pasa esto, si me muevo, me sucede. No, papi, levántate en el Señor. Quiero orar por tu vida. Esa mujer virtuosa, hermano, fue virtuosa porque no le afectó lo que sucedía en el entorno. Ella sabía de que su casa estaba asegurada. Y hoy le pregunto a usted: ¿es de las mujeres que es virtuosa, o es una mujer de aquella que dice que es como necia, que con su mano derriba todo, que con su manera de ser desmorona todo acto de fe que haya? Si hay algo que están haciendo de fe, lo va a echar a perder. Yo he visto a esa gente allí, que cuando la casa va obteniendo la primer conquista, vamos a hacer este renuevo de estas cosas, y empieza a hacer algo y le hace otro clavo más. Llega uno, a lo mejor compró algo, otra deuda más me van a meter. Nunca está para celebrar, para decir: hoy te comienzas a levantar. Todo plano de crecimiento ellos lo tienen que anular con una palabra de dolor, de amargura, de aflicción. Y Dios nos mira y dice: estás teniendo las señales de una persona contaminada. Cuando hay una persona contaminada, se da cuenta uno: ay, le falta el aire, dicen algunos. Ay, el otro le duele la cabeza. Ay, que le duele la cabeza. Ay, que se le cierra el pecho. Ay, acá ya empezó a tener las señales de alguien contaminado. Yo vi en las Escrituras la señal de la gente que emanaba fe. Se levantó, dice, y se metió a un pozo donde estaban los leones y los desmenuzó como un cabrito. ¡Oh, qué tremendo!
Se levantaron David con un gigante, pero hubieron 4 más y no los venció David, lo venció su equipo de gente afectada, contaminada por la fe de David, enseñada a vencer gigantes. Oh, yo creo que vas a vencer todos los gigantes en este año. Creo que vas a vencer todas las maldiciones en este año. Todas las imparticiones que se hicieron sobre tu vida, tu casa, tu familia, de maldición, son anuladas en esta hora. Yo quiero orar por tu vida. Quiero orar por ti en esta hora. Si has tenido la sensación de decir, ay, me voy a morir, me va a pasar esto, me voy a pasar. Quiero anular esa maldición. No te va a afectar, mujer de Dios, varón de Dios. No te va a afectar. Señor Jesús, envío la palabra sobre este pueblo grande, como dijo la reina de Saba. Este pueblo que está para cosas grandes, como dijo Salomón cuando pidió sabiduría e inteligencia. Un pueblo que no es enclenque, un pueblo que no es pusilánime, un pueblo que es capaz de cosas grandes en el Señor. Un pueblo que está para vencer a gigantes, para hacer proeza, como dice Hebreos, para tapar bocas de leones, para apagar fuegos impetuosos. Alira Bacandorogo Shemarebe Mai.